Qué gran bendición poder dedicar este tiempo para nuestro Dios. Este tiempo representa tres cosas para nosotros los creyentes. En primer lugar, representa adoración, alabanza, entrega, glorificación al nombre de nuestro Dios. En segundo lugar, este tiempo representa preparación. Estamos aquí porque queremos prepararnos para poder servirle a nuestro Dios, para poder ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Estamos apasionados por ver almas redimidas, transformadas por el poder de nuestro Dios. En tercer lugar, este tiempo es un tiempo de renovación. Esperamos que a través de su palabra el Señor siga transformando nuestras vidas, que nos lleve hacia el camino del crecimiento y la madurez espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para nosotros los creyentes. Hoy vamos a hablar acerca de la relación que hay entre el evangelismo y el buen testimonio. Así es que prepara tu corazón, enfócate en la palabra del Señor y crezcamos juntos y dejemos que el Espíritu del Señor conviccione nuestros corazones para poder prepararnos y servirle mejor. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta: ¿cómo identificamos a un creyente verdadero? ¿Cuáles podrían ser las evidencias que usted y yo debemos dar para que la gente identifique que somos verdaderos creyentes? Nuestro Señor Jesucristo responde a esta pregunta. Y lo responde allí en Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. ¿Cómo identificar a un creyente verdadero? Hoy en día hay cientos y hasta miles de religiones, pero ¿cómo saber quién es realmente un creyente que ha sido tocado por el poder, la gracia y el amor de nuestro Dios? Dice nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera en Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Indudablemente este pasaje nos está direccionando para que nos enfoquemos en la importancia de poder dar un buen testimonio. La gente va a conocer a los verdaderos creyentes por sus frutos. En otras palabras, por la vida que nosotros llevamos, por nuestro carácter, nuestro temperamento, por las decisiones que tomamos, por la manera en que desarrollamos nuestra vida familiar, nuestra vida en el trabajo o en la escuela. La forma en cómo vivimos va a dar evidencias de que realmente somos esos creyentes verdaderos tocados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hablemos del evangelismo y el buen testimonio. Hay un refrán que dice de la siguiente manera: una imagen habla más que 1000 palabras. Quiero aplicar este refrán al pensamiento de la Biblia y quiero decirlo de la siguiente manera: un buen testimonio habla más que 1000 sermones. Un buen testimonio habla más que 1000 predicaciones. Un buen testimonio habla más que cientos de exhortaciones. Es importante que nosotros aprendamos a mirar hacia dentro de nosotros. Debemos recordar que el evangelismo es un proceso que nos hace mirar hacia tres direcciones. En primer lugar, tenemos que mirar hacia arriba. Y es aquí donde nosotros encontramos la importancia de la oración en el trabajo evangelístico. El trabajo evangelístico nos hace a nosotros poder clamar a nuestro Dios, interceder por las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el evangelismo nos hace mirar hacia nosotros mismos, hacia adentro. Nos hace poder reflexionar en la importancia de nuestro buen testimonio. De este tema vamos a hablar el día de hoy. Y en tercer lugar, vamos nosotros a ver que el evangelismo nos hace mirar
hacia alrededor, hacia las demás personas. Nos hace mirar las necesidades espirituales de las personas. Nos hace mirar que el sufrimiento de las personas, el estrés, la depresión, la angustia que están viviendo, no es más que el resultado de una sociedad que se ha apartado de nuestro Dios y que la solución es nuestro Señor Jesucristo y que la solución es presentarles el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de esa cruz del Calvario. Así es que hablemos hoy, enfoquémonos en ver dentro de nosotros qué está pasando en nuestros corazones, la importancia del buen testimonio. Y en primer lugar, quisiera que todos pudiéramos pensar en lo mismo cuando hablamos del buen testimonio. ¿Qué es el buen testimonio? Son las evidencias que dan nuestros hechos de que el amor y la gracia de nuestro Dios han tocado nuestras vidas. Es lo que la gente ve en nosotros. Es lo que la gente puede mirar de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Es el reconocimiento de otras personas que Dios está trabajando en nuestras vidas. Es cuando las personas pueden mirar lo que éramos antes y lo que ahora somos. Es cuando las personas pueden relacionar cómo fue nuestra vida sin Cristo. Y cómo a partir de haber recibido a Cristo, Dios está trabajando en nuestras vidas, está moldeando nuestras vidas, está transformando nuestras vidas. Es el toque de Dios obrando en nuestros corazones. Es el reconocimiento de las personas, de los demás, de lo que otros están viendo, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Un buen testimonio no es pensar de que somos perfectos, porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Realmente no somos perfectos, pero sí se puede ver un cambio de transformación por el poder de nuestro Dios en nuestras vidas. Es importante que nosotros sepamos que tener un buen testimonio no es caerles bien a todos. Realmente un buen testimonio es reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Realmente este es el buen testimonio, es poder hacer que a través de nuestra vida cristiana las demás personas están viendo a Dios, están viendo a Cristo en nosotros. En otras palabras, somos la evidencia viva del poder de Dios obrando en nuestros corazones. Ahora, yo quisiera hablarte acerca de la importancia del buen testimonio. ¿Por qué es importante dar un buen testimonio? Vamos a ir a algunos pasajes de la palabra de nuestro Dios donde realmente nos hace resaltar esa necesidad de nosotros en dar un buen testimonio. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Hebreos capítulo 12, te invito para que abramos en esta porción de las Escrituras, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios en esta porción de las Sagradas Escrituras: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate que estos versículos de la palabra de nuestro Dios nos hablan de esa gran necesidad del buen testimonio. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Así es que no estamos solos. Cuando vivimos nuestra vida familiar, cuando vamos al trabajo, nuestro diario vivir, la gente nos está mirando, nos está observando, está fijándose cómo desarrollamos nuestras vidas.
Dice, por esta razón, dice el escritor del libro de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es una gran realidad que el pecado nos está tentando, nos está buscando, pues hay que despojarnos, pues hay que luchar contra el pecado y corramos con paciencia esta carrera de la vida cristiana, esta carrera que tenemos por delante. Tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que qué importante es poder dar un buen testimonio. El versículo 15 de este capítulo nos sigue hablando acerca de esta importancia del buen testimonio. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Te das cuenta que cuando nosotros no vivimos de la manera correcta, no agradamos a Dios en nuestro diario vivir, podemos contaminar a las personas? Yo quiero que sepas que en esta vida o bendecimos a las personas o las contaminamos. O somos de bendición o somos de carga. Somos luz o somos oscuridad. Tenemos que tomar la decisión como creyentes de poder ser luz, de poder ser de bendición, de poder transmitir la vida de Dios a través de nuestros hechos. Qué gran bendición poder darnos cuenta que para el Señor es muy importante poder dar ese buen testimonio. Abramos nuestras Biblias ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. A través de estos versículos vamos nosotros a encontrar nuevamente la importancia de dar un buen testimonio. 1 de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí se nos está invitando de parte del apóstol Pedro para que nosotros podamos despojarnos, abstenernos de las cosas carnales. ¿Por qué? Porque la gente nos está mirando. Dice que hay mucha gente que murmura, que habla de los creyentes, habla de la iglesia, habla de los demás. Dice el apóstol Pedro que sea falso todo lo que dicen, que cuando venga el día de la visitación, dice que ellos consideren vuestras buenas obras. Nuevamente, ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos habla acerca de la importancia del buen testimonio en la vida matrimonial. De manera muy en particular, este versículo se dirige a las mujeres casadas. Dice la palabra de nuestro Dios: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Qué gran bendición nos da el poder dar un buen testimonio. Con estos versículos quiero plantearte la importancia de dar un buen testimonio. Espero que esto haya encendido en nuestro corazón esa llama, ese fuego de poder vivir mejor nuestra vida cristiana, de poner a la práctica las enseñanzas de la Biblia para que de esta manera la gente glorifique al Señor, la gente busca a nuestro Dios por toda la forma de vida de nosotros los creyentes. Debemos de saber que si queremos ganar almas para Cristo, tenemos que cuidar nuestra forma de vivir. Tenemos que agradar a Dios en nuestro diario vivir para que la gente vea cómo es el poder de nuestro Dios, para que la gente vea el poder transformador de nuestro Dios, para que la gente vea cómo la palabra ha ido moldeando nuestras vidas. Yo quisiera en este momento decirte que el buen testimonio es el resultado de vivir por fe. Si nosotros empezamos a vivir por fe, como resultado vamos a dar un buen testimonio en nuestras vidas. Yo quiero invitarte para que abramos nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 11.
Vayamos a este pasaje de las Sagradas Escrituras, los primeros versículos. Este capítulo de la palabra de nuestro Dios, pues básicamente está hablando acerca de los hombres de la fe. Está hablando acerca de los hombres que vivieron por fe. Y vamos a encontrar muchos testimonios, hombres que triunfaron ante los ojos de nuestro Dios, hombres que vencieron la tentación, la carnalidad, las adversidades y pudieron agradar a Dios aquí en la tierra. Hombres que pudieron alcanzar sus propósitos por el cual Dios los tuvo aquí en la tierra. Y todo esto fue porque fueron hombres de fe. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1 y 2 de Hebreos capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando dice los antiguos, se refiere a todos los que vivieron para nuestro Dios en el Antiguo Testamento. De manera muy exclusiva, está hablando acerca de algunos personajes que está escrito en el capítulo 11. Y nos dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios que la fe es la certeza de esperar lo mejor de parte de nuestro Dios. La fe es la convicción de esperar que Dios va a obrar en nuestro diario vivir. En otras palabras, la fe es poder creerle a nuestro Dios. Pero dice en el versículo 2 algo muy importante. Por la fe, dice, porque por ella, hablando de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Así es que, ¿tú quieres dar un buen testimonio? Vive por fe. ¿Quieres realmente reflejar que el amor de Dios ha tocado tu vida, la gracia y la misericordia te han transformado? Vive por fe. Vive por la palabra del Señor. Créele a Dios, créele a sus promesas. Vive lo que encuentras en la palabra del Señor. Solo así podemos nosotros dar ese buen testimonio delante de los ojos de los demás. Así es que quiero recordarte un principio muy importante. Un buen testimonio es el resultado de vivir por fe. Es el resultado de creerle a nuestro Dios. Ese es el resultado de poder obedecer lo que dicen las enseñanzas de nuestro Dios. Es el resultado de poder decirle, Dios, yo haré lo que dice tu palabra. Yo me voy a aferrar a tus promesas. Voy a obedecer a tus mandamientos. Voy a dejar que mi filosofía sea tu palabra, que mis creencias sea tu palabra. Voy a dejar que seas tú, Señor, el que obre en mi vida. Es la fe el que construye en nosotros un buen testimonio. Así es que es importante poder recordar que por la fe es como nosotros podremos dar un buen testimonio delante de los ojos de las demás personas. Déjame plantearte otro punto más. El buen testimonio se construye cuando todo lo que hacemos es para la gloria de nuestro Dios. Quiero darte en este momento un consejo muy práctico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo va a partir mis acciones para poder dar un buen testimonio ante los ojos de los demás? Hay algunos pasajes de la palabra del Señor que quiero llevarte en este momento para que podamos nosotros descubrir la importancia de que todo lo que hagamos, lo hagamos para nuestro Dios. Voy a invitarte en primer lugar para que abramos ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículos 32 y 33. Abramos nuestras Biblias en esa porción de las Sagradas Escrituras. 1 Corintios capítulo 10 versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios que
No seamos piedra de tropiezo para nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ni a creyentes, ni a no creyentes. Dice que todo lo que hagamos sea para agradar a nuestro Dios. No agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a nuestro Dios con la finalidad de que sean salvos. Nuestro buen comportamiento parte de que deseamos que las personas conozcan a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. A través de este pasaje de las Sagradas Escrituras, vamos nosotros a encontrar cómo el Señor sigue trabajando en nuestras vidas y cómo puede Dios hacer que nosotros realmente estemos enfocados en dar un buen testimonio. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo vivir dando un buen testimonio? ¿Cómo se puede convertir un buen testimonio en nuestro estilo de vivir? ¿Cómo vivir haciendo lo correcto en todo tiempo? Dice este pasaje: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Sabes qué? Desde que te levantas, hazlo todo como para el Señor. Si vas a cocinar, cocina como para el Señor. Si vas a realizar quehaceres en el hogar, hazlo como al Señor. Así vamos a ganar a nuestra familia. Si vamos al trabajo, vamos a hacerlo ese trabajo como para el Señor. Así vamos a ganar a los de nuestro trabajo. Si vamos a la escuela o donde nos encontremos, hacedlo todo como para el Señor. Así vamos a ganar a las personas para Cristo. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Hay otro pasaje que refuerza esta enseñanza. Romanos capítulo 14, versículo 8. Abramos nuestras Biblias en esta porción de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice la edificante palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. 14:8 de Romano dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No importa si vivimos o morimos, vivimos para Dios. No importa si nos va bien o nos va mal, lo hacemos para el Señor. No importa si son buenos tiempos o malos tiempos, todo lo hacemos para el Señor porque somos del Señor. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que hagamos, que sea para nuestro Dios. Te quiero compartir otro concepto más acerca del buen testimonio. El buen testimonio es la mejor presentación del Evangelio de nuestro Dios. Si alguien se está preguntando cuál es la mejor manera para poder ganar almas para Cristo, bueno, pues déjame decirte que la mejor presentación del Evangelio es el buen testimonio. No es las palabras que empleemos o la psicología que queramos emplear a la manera de hablar para nuestro Señor Jesucristo. El testimonio es tan poderoso, da autoridad a nuestras palabras porque Dios obra a través de una persona que vive agradando a nuestro Dios. Fíjate cómo lo presenta nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando dirección. Nos está diciendo a nosotros que la gente va a glorificar a Dios, la gente se va a acercar a Dios, la gente va a creer en Dios, la gente va a acudir al Redentor cuando la gente ve nuestras obras, cuando la gente ve cómo el Señor ha trabajado en nuestras vidas. Así es que el Evangelio realmente tiene o da evidencias visibles cuando nosotros damos un buen testimonio. El buen testimonio es la mejor presentación para el Evangelio de nuestro Dios. El buen testimonio es la puerta para introducir poderosamente el Evangelio de nuestro Dios. No importa el tipo de corazón que tiene la persona, no importa el lugar donde nos encontremos, no importa cuánto haya destruido el pecado en las personas, el buen testimonio es la puerta para poder presentar el Evangelio poderoso de nuestro Dios. El Evangelio es atractivo ante los ojos de las personas cuando va respaldado por un buen testimonio. El buen testimonio define nuestra posición en Cristo Jesús. La gente va a saber a quién le pertenecemos cuando ve nuestro buen testimonio. La gente se va a dar cuenta cuál es nuestro bando en la vida, de parte de quién hablamos a través de nuestro buen testimonio. La gente se va a dar cuenta que no somos del mundo. La gente se va a dar cuenta que no le pertenecemos al pecado. La gente se va a dar cuenta que no pertenecemos a la filosofía de este siglo cuando ve nuestro buen testimonio. Así es que en el nombre poderoso de nuestro Dios vamos a dar un buen testimonio. Que en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos levantemos para poder glorificar el nombre bendito de nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios encontramos ejemplos poderosísimos de hombres, de mujeres que pudieron dar un buen testimonio. Por ejemplo, tenemos nosotros esa gran evidencia, ese gran testimonio que dio ese matrimonio Zacarías y Elizabeth. Ellos fueron los padres de Juan el Bautista. Dice que eran hombres justos delante de nuestro Dios y por esa razón Dios los escogió para poder dar a un gran profeta de nuestro Dios. Esta historia la vas a encontrar ahí en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. También tenemos ese gran ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era la luz, pero fue enviado para dar testimonio de la luz. Dice la palabra de nuestro Dios que realmente Dios lo formó, lo creó, lo hizo que viniera con ese propósito. Fue escogido para dar testimonio de que Cristo era la luz. Estas palabras las vas a encontrar ahí en el Evangelio de Juan, versículos 6 y 7. Un hombre que dio un testimonio poderoso. Un hombre que dijo que era necesario que Cristo creciera y que Él menguara. Un hombre que realmente le dio el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchos ejemplos de hombres que fueron de bendición en el reino de los cielos. Me gustaría terminar este tiempo abriendo nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo 11, versículos del 22 al 24. Hechos capítulo 11. Vamos a ver cómo se presenta aquí el buen testimonio. Hechos capítulo 11, versículos del 22 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dios estaba obrando en la ciudad de Antioquía.
Ahí estaba naciendo una iglesia y cuando esta noticia llegó a la ciudad de Jerusalén, enviaron a un hombre que era bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Dice que lo enviaron y cuando él llegó y vio la gracia del Señor, dice que empezó a enseñarles, a instruirles, a guiarlos en el camino de nuestro Dios, y dice que fue de gran bendición porque una gran multitud se agregó. Este es un hombre de buen testimonio, tuvo la autoridad, tuvo el poder, tuvo el respaldo de nuestro Dios por esa vida que él llevaba viviendo el evangelio en su diario vivir, y esto hizo que fuera instrumento en las manos de nuestro Dios. Es mi deseo y es el deseo del corazón de nuestro Dios, usarte para ganar almas para Cristo. Dios quiere que tú seas el instrumento para que otras personas sean agregadas al evangelio, sean agregadas al reino de los cielos. Es el deseo del Señor que usted y yo podamos ser de bendición en el reino de los cielos. Quiero invitarte, quiero motivarte para que hoy hagamos ese compromiso delante del Señor de vivir agradando a nuestro Dios y que demos evidencia pública de que amamos a nuestro Dios y que la gracia, el amor y la misericordia del Señor tocaron nuestras vidas. ¿Qué te parece si buscamos la bendición del Señor y le decimos a Dios: aquí estamos, Señor, úsame para tu reino, permíteme crecer y madurar para dar un buen testimonio en mi diario vivir? Oremos. Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Pedimos, Señor, rogamos, Padre, para que nos permitas a nosotros crecer y madurar. Permítenos dar evidencia pública de que tu amor, tu presencia, tu poder reposa en nosotros. Permite que a través de nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras acciones, nuestras decisiones, glorifiquen tu nombre. Que las demás personas puedan ver que la gracia tuya, Señor, ha tocado nuestras vidas. Obra en nosotros, trabaja en nosotros. Nos ponemos en tus manos para ser instrumentos de tu gloria. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.